Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Dios bendiga al ministerio Jehová Sama en esta hora, en el nombre de Jesús. Estamos en la casa del Señor, como habíamos hablado, para traer una palabra de parte de nuestro Señor Jesucristo para esta hora que tanto necesitamos. Aleluya. La palabra del Señor siempre es alimento a nuestros oídos, a nuestros, aleluya, a nuestro paladar espiritual. Necesitamos continuamente estar en la presencia del Señor, continuamente estar en búsqueda de su palabra. Necesitamos, aleluya, estar enfocado en qué quiere el Padre para este tiempo. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y en esta hora, después de interceder y orar al Padre, aleluya, el Señor ha ministrado mi corazón. Y damos gracias al Señor porque eres un Dios que cumple promesas, es un Dios fiel, aleluya, para con aquello que lo buscan. Oh Espíritu Santo, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, mi Dios. Vamos a leer la palabra en el libro de Éxodo, en el verso 12. Aleluya. 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 Capítulo 12, perdón. Capítulo 12. En el verso 14 en adelante. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Jesús. Gracias te damos, Señor. Aleluya. Aleluya. Dice así, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo. Y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas, para herir. Guardaréis esto por estatutos para vosotros y para vuestros hijos. Amén. Cuando el Señor me entregó esta palabra, fue un milagro, lo considero un milagro de parte del Señor. Porque estaba orando, preguntándole al Señor: Señor, ¿qué se puede hacer en una circunstancia como esta? ¿Cuál es tu voluntad que hagamos, Señor? Sabemos perfectamente que nos hemos acostumbrado, nos hemos adaptado a ver el templo, a ver estas cuatro paredes, como la iglesia, nuestro lugar de refugio donde buscamos a Dios. Y le dije: Señor, ¿cómo vamos a cerrar esas puertas? El mundo entero está cerrando puertas, pero las puertas del reino tienen que continuar abiertas. ¿Cómo puede ser que vayamos a hacer esto? Pero el Señor tranquilizó y calmó mi corazón, porque dice la palabra del Señor que si algo bueno hay en el hombre, procede de Dios. Y si algo bueno nace en el corazón del hombre, nace de Dios. Aleluya. Espíritu Santo de Dios. Estos son días en donde el enemigo trae espíritu de temor, espíritu de pánico. Toda la sociedad está temblando. Pero aquellos que están resguardados en Cristo, la iglesia del Señor Jesucristo, no ha de tener miedo, no ha de tener pánico, ha de tomar esta circunstancia como algo, permisión del mismo Dios. Porque dice la palabra del Señor que nada acontece
si Dios no da el permiso para que aquello acontezca. Aunque no entendamos muchísimas veces, todo está en la soberanía de Dios. Él conoce perfectamente lo que tiene que acontecer en todo tiempo. Aleluya. No son tiempos en que la iglesia ha de ponerse a quejar, no son tiempos en que la iglesia ha de ponerse entristecida, en que la iglesia ha de tener miedo. Es tiempo en que la iglesia ha de posicionarse y tomar el lugar que le corresponde delante de la presencia del Señor. Y cuando digo la iglesia, digo cada integrante. De ahí que el Señor me dio paz en mi corazón. Porque ciertamente un local no es la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es cada persona que invoque y represente el nombre del Señor Jesucristo sobre la tierra. Dice que el templo del Señor somos nosotros, y que donde nosotros invocaremos el nombre del Señor, allí estará Él presente. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a que en esas circunstancias el Señor no quiere desarticular de la costumbre que tenemos, que si no es entre cuatro paredes no somos capaces de encontrar la presencia del Señor, que si no es entre cuatro paredes no sabemos buscar el rostro del Padre, que si no es porque un adorador nos induce no sabemos adorar, que si no es porque un intercesor nos induce no sabemos interceder. Mas la voluntad del Señor para este tiempo es que cada uno aprenda a adorar y a buscar al Señor de manera personal, que cada uno aprenda a ser iglesia y aprenda a ser templo, porque el templo fue, aleluya, creado por Dios para que donde Dios esté, para que donde el templo esté, allí haya adoración. Pero nunca habló, dice que el templo donde la presencia del Señor iba a habitar, aleluya, en los tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento, aleluya, en el templo de Jerusalén. Pero ¿por qué era aquel tiempo? Porque era necesario que aquel tiempo fuese, aleluya, que la presencia habitase en un lugar físico, porque la presencia del Señor no habitaba sobre cada cuerpo, no habitaba dentro de cada ser, mas cuando Cristo vino a la tierra, nosotros nos convertimos en el templo del Espíritu Santo. Ahora somos nosotros ese templo, donde nosotros estamos, allá hay adoración, donde nosotros estamos, allá hay presencia de Dios, donde nosotros estamos, allí se manifiesta la gloria del Señor. Ahora no hace falta ir a un lugar físico, nosotros somos esa iglesia y tenemos que imponer este reino donde quiera que estamos. Por esto, por esta costumbre de estar encerrados en cuatro paredes, lo cual es bíblico, congregarse, pero nunca pensar que la iglesia es un local. Esto limita el poder de la iglesia. Esto limita el poder del reino de Dios. Esto limita la autoridad y el poder que se manifiesta a través de cada uno de aquellos que invocan el nombre del Señor Jesucristo. Lo limita. ¿Por qué? Porque definitivamente, si tú piensas que si tú no vienes a este lugar, las cosas van a cambiar, te has equivocado, porque de ahí viene que cuando tú estás en la iglesia eres una persona, y cuando tú sales de la iglesia tú eres otra persona. Tú no te acostumbras a vivir como un hijo de Dios, tú no te acostumbras a vivir como un siervo de Dios, tú no te acostumbras de que tú eres la iglesia y que donde tú estás el reino del Señor se impone. Porque dependemos y nos hemos acostumbrado religiosamente a buscar. La iglesia primitiva no tenía un lugar para congregarse. Los judíos tenían la sinagoga y tenían de costumbre cada sábado ir a buscar la presencia del Señor. Pero el Señor le dijo: aquí vendrán tiempos en que los verdaderos adoradores me adorarán, no solamente aquí en un lugar establecido, no solamente en Samaria, no solamente en Judea, sino hasta en los confines de la tierra, porque donde quiera que nosotros estemos, aquí está el templo del Señor. Pero si no llegamos a entender la verdadera, el verdadero poder, autoridad y la verdadera esencia de la iglesia, cuando el Señor dice: aquí ustedes son mi cuerpo y yo soy la cabeza, nunca habló. Jesús no buscó un local, Jesús no buscó un lugar. Tristemente, nuestro corazón se entristece cuando decimos:
tendremos que cerrar estas cuatro paredes. Nuestro corazón se entristece cuando decimos, la iglesia está lejos. Nuestro corazón se entristece cuando decimos, hoy no podemos ir a la iglesia. Y sí, es necesario, es obligatorio y es bíblico, debemos congregarnos, pero tenemos que aprender a ser cuerpo de Jesucristo. Tenemos que aprender a establecer el reino sobre nosotros mismos, porque nosotros somos los que vamos a tener que dar cuenta delante del Señor. Por esta razón, el Señor me dijo, en todo lo que acontece yo tengo el control. He aquí necesito sacar a mi iglesia de la religiosidad, sacar a mi iglesia del arraigamiento que tiene, de la equivocación que tiene. La iglesia vive dos vidas, la iglesia vive doble vida. ¿Por qué vive doble vida? Porque la iglesia se ha acostumbrado que dentro y con los hermanos son uno. Igual que hizo Pedro, vivimos una vida de hipocresía. Cuando Pablo habla en el libro, en la carta a los Gálatas, a Galacia, Pablo habla allí y le dice hipócritas. ¿Por qué? Porque delante de los judíos era una cosa y con los gentiles era otra. Y dice que él estaba allí en la congregación comiendo con los gentiles, muy tranquilo y muy contento. Pero cuando llegaron los judíos, él cambió, él se apartó, él se separó. Vivían dos vidas. El Señor no quiere una iglesia que viva dos vidas. Por eso es necesario desarraigar al pueblo de dentro de un local muchas veces. Por eso el Señor en su soberanía permite que cosas como estas acontezcan. Ahora los lugares donde ustedes creen que tienen salvación se van a cerrar. ¿Por qué? Porque mi salvación está sobre toda la tierra. Mi salvación está sobre ti. Mi salvación, tú eres el reino en la tierra. Tú eres la puerta de salvación en la tierra. Es sobre ti que está la salvación. Fue a ti que yo te llamé y te dije, id por las naciones, predicad el evangelio, y a todo aquel que se arrepienta no se va a perder. El Señor dice en su palabra que somos nosotros, aleluya, lo que cargamos la verdad, lo que cargamos la vida, lo que cargamos lo que el mundo necesita. Padre, te doy gracias. Padre, yo te doy gracias porque tu iglesia se tiene de hoy en adelante y de este tiempo en adelante. Hace falta que se levante una iglesia que cuando camine sepa que el reino va con él, que donde pise sepa que tiene un trabajo que hacer, que donde se establezca sepa que tiene que orar, que tiene que interceder, porque no estamos limitados a un lugar, ni a un, aleluya Señor, ni a un templo, ni a una casa, no estamos limitados a nada. Es aquí donde nosotros vamos. Tenemos un trabajo que hacer, no es solamente dentro del templo. El trabajo grande está en la calle. Jesús mandó a los discípulos a la calle. Jesús mandó al discípulo, aleluya, a hacer un trabajo. Alabado sea el Señor Jesucristo con las almas. Por esta religiosidad de haber limitado la presencia, el reino, el pueblo de Dios a un local, aleluya, es que el evangelio no está haciendo lo que tiene que hacer sobre toda la faz de la tierra. Alabado sea el Señor Jesucristo, porque el pueblo que necesita, Jesús dijo, id, salid, sanad a los enfermos, echad fuera demonios, id y haced lo que os estoy enviando, porque aquí el reino, mi reino está sobre la tierra. Mi reino está sobre la tierra y ustedes son mi reino en la tierra. Ustedes componen mi reino en la tierra. Él no dijo enciérrense en un lugar. Él no dijo enciérrense en esa casa. Él dijo id, echad fuera demonios. Él dijo id, predicar el evangelio. Id, bautizad en mi nombre. Id y haced arabasicanda namasikeya vayastina manamai. Pero nos hemos dedicado Ramansuki Amanda Namasekei a darnos abrazos y besos, que está muy bien, pero el evangelio no es simplemente una confraternidad. El evangelio es poder de Dios. El evangelio es establecer un reino contra la tiniebla. El evangelio es hacer la diferencia ahí afuera donde tenemos que ser pueblo realmente del Señor. Aquí en la iglesia tú vienes y nadie se entera de lo que tú haces, pero tú puedes llevar una vida en desorden ahí fuera, una vida de pecado ahí fuera, y aquí dentro eres el más santo. ¿Dónde está el templo del Señor? ¿Dónde está el pueblo del Señor? ¿Dónde está el pueblo del Señor? He aprendido
a ver la gloria de Dios manifestada en todo lo que acontece sobre la tierra. He aprendido a entender el reino. Arrabasukia manzanamakai, porque Él establece su voluntad. Hace 2 noches el Señor me dio una revelación muy pequeñita. Yo le decía: Padre, Padre, ¿cuánta gente va a morir? Y el Señor me decía: solo morirán aquellos que no comprendan cuál es mi voluntad. Lo que mata al hombre no es la enfermedad. Lo que mata al hombre no conocer los tiempos del Señor. Lo que mata al hombre es no estar en contacto con el Espíritu Santo para conocer la voluntad de Dios. Lo que mata al hombre que está separado del Señor, se expone, camina imprudente. El hombre no camina con sabiduría, porque la sabiduría viene de Jehová. La sabiduría viene de Jehová. Y cuando el hombre está lejos de la presencia del Señor, lógicamente no va a entender qué hacer ni cómo caminar. El miedo te invade, la imprudencia. El Señor me dijo: estos son días en lo que el hombre va a decir como en los tiempos de Noé: a beber y a comer, a beber y a comer. ¡Ey, aleluya! Y en lugar de buscar el rostro del Señor, dirán: si nos vamos a morir, esto es lo único que nos vamos a llevar. Muchos van a fornicar, muchos van a adulterar, muchos van a aprovechar circunstancias como esta de miedo, de pánico y de terror para justificar la lascivia y el pecado que llevan dentro, en lugar de volverse al Señor, en lugar de volverse al Espíritu Santo. El mismo pueblo de Dios va a sucumbir por no entender la voluntad del Señor. El pueblo de Dios sucumbe. El pueblo de Dios sucumbe por no entender la voluntad del Señor. Aleluya. El pueblo de Dios es un pueblo de orden. Alabado sea el Señor Jesucristo. El pueblo de Dios sucumbe en medio de tiempo de tiniebla. Y la palabra dice: tiniebla cubrirán la tierra. ¿Qué hay que acontezca sobre la tierra que no estuviera escrito, profetizado o dicho? Pero ¿sabe qué pasa? Ay, que hay una promesa en la Biblia. He aquí, yo no haré nada sin decírselo a mis profetas. Sí, Abraham era amigo de Dios, hablaba con Dios, comía con Dios, caminaba con Dios, pero no, y Dios dijo: no puedo destruir Sodoma y Gomorra si Abraham no lo sabe. Abraham sabía que venía muerte para Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra no lo sabía, pero Abraham ya sabía que muerte, que oscuridad, que fuego vendría para Sodoma y Gomorra. El pueblo de Dios no se entera de lo que tiene que acontecer, porque le falta la presencia, caminar, comer, dormir, vivir bajo la voluntad del Señor. No se ha acostumbrado. Aleluya. En este tiempo hay algo que es demasiado triste. Todo el mundo se está acogiendo a 2 versículos bíblicos. Está muy bien eso. Está muy bien acogerse al Salmo 91. Está muy bien cogerse a Crónica. Aleluya. Si mi pueblo se humillare. Está muy bien todo eso. Pero tú sabes qué. Los profetas del Señor vivían, habitaban, caminaban, comían cuando Jehová le ordenaba. Jehová dice en su palabra en el libro de los Salmos: he aquí, yo tengo compromiso con el que tiene compromiso conmigo. He aquí, yo soy fiel con los que me son fieles. ¿Cómo puede un hombre o una mujer tomar el Salmo 91 cuando tú estás cuando tú estás viviendo en fornicación? ¿Cómo tú puedes decir: el que habita al abrigo del Altísimo? Cuando tú estás viviendo en adulterio, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, tú estás habitando bajo la presencia de Dios. Tú crees que vive bajo la presencia del Señor. Y se engaña el pueblo del Señor. Se engaña, sigue mintiendo y sigue acogiéndose a una palabra que no le corresponde. Porque nos hemos encargado de engañar, de mentir y de pervertir el Evangelio. El Evangelio es santidad, el Evangelio es fidelidad, el Evangelio es arrepentimiento, el Evangelio es ponerse a cuenta con el Señor. No podrá tomarte de una palabra que no tienes derecho. Aleluya. No tienes derecho. Abraham comía con Dios.
caminaba con Dios. Elías comía, los ángeles le daban de comer. Dios le decía, quédate ahí. Señor, no tengo comida ni agua, quédate ahí quieto. Los cuervos vendrán y te alimentarán. Y él tenía que quedarse ahí. Hey, Pablo decía, todo lo tengo en poco. He aprendido a vivir con abundancia, he aprendido a vivir en escasez. Aleluya, pero soy esclavo de Jesucristo por amor a Él. No me importa nada y no me interesa nada. ¿Por qué? Este es un tiempo en el que la iglesia tiene que volver a Dios. Es un tiempo en que la iglesia tiene que acogerse a la palabra. Es un tiempo en que la iglesia tiene que volver su corazón al Señor. Es un tiempo en el que tú tienes que volverte al Señor. Aquel que perece es el que no conoce la voluntad del Señor. Aquel que perece, porque aunque esta carne muriere, como dijo Pablo, morir en Cristo es vivir, es ganancia. Es ganancia. Tú tienes miedo cuando tu vida no está en orden con el Señor. Tú tienes miedo cuando tu vida está desordenada en Dios. Tú tienes miedo cuando tú estás, aleluya, caminando de manera equivocada delante de Dios. No puedes acogerte a una palabra. Habitar es vivir con alguien, compartir con alguien, comer con alguien y serle agradable y serle fiel a Él. Y tú no puedes servir a dos dioses. O sirves a la carne o sirves a Jehová. O sirves al dinero o sirves a Jehová. O sirves a la política o sirves a Jehová. Pero no puedes servir a dos dioses a la vez, dice la palabra. En Éxodo capítulo 11 empieza la palabra. Aleluya, aleluya. En Éxodo 10, en el verso 21, aleluya, hay una plaga que antecede a la muerte. Y a esta plaga le llaman la plaga de tinieblas. Aleluya. Vino sobre el pueblo de Egipto. Todo permisión de Dios. Sí, permisión de Dios, porque aunque el diablo ejecute, aunque el diablo ejecute virus, aunque el diablo ejecute enfermedades, aunque el diablo ejecute guerra, nada se mueve sin la mano de Dios. Dice que la muerte y la vida están en las manos de Él. Dice que el Hades está en sus manos. Dice que la muerte está en sus manos. Dice que todas las cosas se le sujetan. Y aunque el hombre negoció su primogenitura delante de la presencia del Señor, toda la creación está en las manos de Jehová. Nunca fue del hombre, le fue entregada para que lo sojuzgara. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si hay un Dios creador del cielo y de la tierra, ¿qué es lo que no está en sus manos? Si dice, aleluya, que no hay nada que se escape de la mano ni del control de Jehová, porque Él lo creó todo. Todo. Dice en el libro de Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creé los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé al Leviatán? ¿Dónde estabas tú cuando creé el Behemoth? ¿Dónde estabas tú cuando yo sustenté la tierra? Cuando yo establecí los pilares, ¿dónde estabas tú? Todo lo que existe está bajo la mano y el control del Señor. Pero en todo Dios tiene un propósito. El hombre perece por no conocer la voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para la iglesia de hoy en día? ¿Cuál es la voluntad de Dios para el hombre? ¿Es que el hombre muera? No, es que el hombre se salve y proceda al arrepentimiento. Que el hombre proceda a ponerse a cuenta con Dios. Esto no es un llamado de muerte. Esto es un llamado de vida delante de la presencia del Señor. Cuando el hombre cree que hay muerte, Dios dice, no hay muerte, hay vida. ¡Ey! Los pensamientos del Señor no tienen nada que ver con el pensamiento del hombre. Y dice, mis planes son de bien. Ay, si la iglesia entendiera cuál es la voluntad del Señor. Aquí no hay muerte, aquí hay vida. Vida eterna se le está regalando, proporcionándosele a los hombres en esta hora. Vida eterna. Aquel que pecaba no peque más, dice en Apocalipsis. Aquel que se santifica, santifíquese más. Escuchemos la voz del Señor. Esto no es tiempo de muerte.
Esto es tiempo de vida, tiempo de arrepentimiento, tiempo de salvación, tiempo de decir: Jehová, yo me pongo a cuenta contigo, ahora muéstrame cuál es tu voluntad. Porque si te llega a tocar la peste, no podrá decir que fue Jehová, fuiste tú y tu forma de pecar. Pero aún si te tocara esto, aún si llegara eso a tocarte y tú estás a cuenta con Jehová, no conocerás la muerte, sino que pasarás de muerte a vida. Pero el pueblo perece, aleluya, porque no conoce a su Dios. El pueblo perece porque no conoce a su Dios. ¿Hay gobierno que esté fuera de Dios? No, los gobiernos fueron impuestos por Dios, dicen las cartas de Pedro. Los gobiernos y las leyes de la tierra fueron impuestas por Dios. Por eso tenemos que sujetarnos a ellas y tenemos que obedecer, para que nuestros pasos, para que nuestro corazón, para que nuestra mente tenga legalidad. Sabía que la carne en su naturaleza se agarra de la fe para justificar su falta de sometimiento. E incluso nosotros los cristianos, cuando violentamos las leyes, no, porque yo no sirvo a hombre, ni me llevo por leyes de hombre. Esto es rebelión y reverdía. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que todo gobierno impuesto en la tierra es impuesto por Dios. Si el gobierno va contra Dios, la iglesia debe sublevarse. Pero si el gobierno va a favor de Dios, la iglesia tiene que ser un pilar que ayude a impulsar esto. Dice la palabra del Señor que antes de que antecediera la muerte de los primogénitos, hubieron 3 días de tinieblas sobre la tierra y vino una plaga de tiniebla. En esta plaga de tiniebla había pánico, terror. La gente no veía, no entendía, no conocía lo que estaba pasando. Porque cuando hay tiniebla, lo primero que viene es miedo, terror, desconocimiento, confusión. Vienen muchísimas cosas. ¿Qué hacemos? ¿Para dónde huimos? ¿Cómo escapamos? No podemos ver nada. Señor, no hay nada. ¿Qué es lo que está aconteciendo? Nadie ve nada. Pero me llama la atención que dice en los mismos versículos que mientras Egipto estaba en total tiniebla, en las casas del pueblo de Israel, del pueblo escogido de Dios, del pueblo del pacto, del pueblo que estaba marcado para que a través de él conociésemos hoy el evangelio, en ese pueblo dice la palabra del Señor que no había oscuridad. Dice que las luces estaban, los candiles estaban encendidos en cada casa del pueblo de Israel. Cuando una casa, aleluya, de un creyente, la casa de uno que está lavado con la sangre de Cristo, habita en tinieblas, revísate. Porque dice, aleluya, que la confusión no va a entrar a tu casa porque tú conoces la voluntad de Dios. Dice que la oscuridad no podrá inundarte porque tú conoces la voluntad de Dios. La desesperación no te va a tocar porque tú conoces la voluntad de Dios. El pánico no entrará en tu corazón porque tú conoces la voluntad de Dios. El miedo a la muerte no va a entrar en tu corazón porque tú conoces la voluntad de Dios. Porque hubo un Dios que antes habló a un profeta llamado Moisés y le dijo: aquí yo voy a enviar 3 días de tiniebla para la tierra. El pueblo de Dios tiene que estar apercibido en los tiempos. Hace tiempo que el Señor dice: despierta, pide el espíritu de discernimiento, que el Señor te haga sabio en los tiempos, que Él te haga entender los tiempos para que tú sepas los tiempos que tú vives, los tiempos que están aconteciendo, para que tú sepas qué tiene que acontecer en cada momento. Es muy importante que el pueblo del Señor esté despierto a los tiempos, esté activo a los tiempos que han de venir. Había un profeta llamado Moisés que estaba recibiendo las instrucciones y se la pasaba al pueblo. El Señor viene instruyendo hace tiempo: pide este don para que sepa cómo actuar. Pide esto. Desde Halloween del año pasado el Señor viene diciendo: tienen que saber y estar apercibido en los tiempos. Tienen que conocer que en Halloween, aleluya, se consagran las almas, que en diciembre, aleluya, se toman las ofrendas. Tiene que saber lo que va a acontecer en todo tiempo, para que en todo tiempo tú estés apercibido. Porque no todo tiempo es tiempo de batalla, no todo tiempo es tiempo de dormir, no todo tiempo es tiempo de estar en silencio. Hay tiempo que hay que hacer trompeta y hay tiempo que hay que guardar en el corazón como María. Y el Señor viene diciéndole a su pueblo:
Estad atento. Conoced los tiempos. Estad apercibido. Despiértate. Hay tiempos que son de callar. Y dice, y María guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Por qué? Porque eran cosas que tenían que venir más adelante. Pero hay tiempos que son tiempos de ser trompetas sobre la tierra. Como un Juan Bautista, una voz que clama en el desierto, anunciando lo que ha de venir y lo que va a acontecer. Pero como no conocemos los tiempos, ¿en qué erraron los judíos con su Mesías? ¿En por qué se perdieron los judíos cuando vino el Mesías? Porque no estaban apercibidos en los tiempos. Conocían la profecía, pero no sabían, no identificaron cuando tenían el Salvador entre ellos. Muchos de nosotros, por estar dormidos y no estar apercibidos en los tiempos, porque estamos distraídos con las cosas del mundo, distraídos con Egipto, distraídos con las cosas que no tienen nada que ver con la voluntad del Señor para nuestras vidas. Nosotros no estamos siendo apercibidos. Si Cristo viniese hoy, muchos se quedarían. ¿Sabe por qué? Porque desgraciadamente la plaga de oscuridad, la plaga de tiniebla ha tocado muchos hogares del pueblo de Dios. Pero dice que aquellos, aleluya, dice que aquellos que estaban marcados con la sangre del Cordero, dice que aquellos que fueron escogidos y que estaban en el pacto, dice aleluya, que no tocó, que la tiniebla no entró. Eso quiere decir que la iglesia sabrá en todo tiempo qué hacer, aunque el mundo camine en tiniebla y en oscuridad, aunque el mundo esté oculto sin saber qué hacer, la iglesia sabrá qué hacer. Por eso el Señor me dijo, mi pueblo perece no por la enfermedad, sino por no conocer cuál es mi voluntad. Moisés iba diciéndole al pueblo constantemente qué tengo que hacer. Le iba diciendo qué tengo que hacer. El Señor le decía, Moisés, vendrá esto, actúen así, así. En este tiempo irás a Faraón, en este tiempo volverás al pueblo, acontecerá esto, pasará esto. El pueblo de Dios siempre está percibido, porque Él le place al Señor decirle a su pueblo todo lo que tiene que suceder, todo lo que tiene que acontecer. El pueblo de Dios no anda en tiniebla, aunque tiniebla cubran la tierra, dice la palabra, he aquí, a ti te resplandecerá Jehová. Eso fue lo que aconteció con el pueblo de Israel. Aunque el pueblo de Israel, aunque el pueblo de Egipto estaba en tiniebla, aleluya, la luz de su creador, del que los había predestinado, estaba iluminando las casas del pueblo de Israel. Aunque la tierra, aunque tiniebla cubran la tierra, he aquí, a ti te resplandecerá Jehová. El pueblo de Dios no ha de andar en tiniebla, no ha de andar, aleluya, exento de conocer los planes de Dios. El pueblo del Señor ha de andar apercibido en los tiempos. ¿Cuál es este tiempo? Tiempo de salvación. ¿Qué te dice el diablo? Tiempo de muerte y tiniebla. Mentira. Dios te está diciendo a ti, es tiempo de que te vuelvas a mí para que conozcas qué es lo que quiero hacer en este tiempo. ¿Qué es lo que quiero hacer? Deja de preocuparte por las cosas que no has hecho. Deja de preocuparte. El mundo no acabará mientras mi iglesia esté en la tierra. Pero la gente está como un apocalipsis. El mundo está desesperado. La tierra ha entrado en pánico. Y con ello, muchos que se consideran pueblo de Dios. Pero estaban tan distraídos como el pueblo judío, con sus políticas, con sus rituales, con su religiosidad. Estaban tan distraídos que no entendieron que su Mesías venía por encima de todo eso, que su Mesías venía por encima de todo lo que estaba aconteciendo. Es tiempo de salvación. Muchos correrán al Señor. Mira, así como los presidentes están invocando oración, así como están diciendo, aleluya, ayuno nacional, así como hay pueblos que se están uniendo. Nadie está viendo la voluntad del Señor. Dios tiene la mano en todo esto y su mano dice, salvación a las naciones, no muerte para ella. Dice que en medio de esta plaga de tiniebla, el Señor le habla a Moisés y le dice a Moisés, ustedes prepárense, porque después de esto vendrá una plaga de muerte.
Estamos viendo los tiempos de tiniebla, pero sabemos perfectamente que no sabemos, reconocemos que nosotros no estamos apercibidos y no conocemos dónde acabará esto. Pero el Señor estaba diciendo al pueblo, después de esto, este pánico y este miedo no es lo peor que hay. Prepárense, Jehová. Prepárense porque después de esto vendrá un tiempo de muerte. Y el Señor empieza a dar instrucciones al pueblo. Y en el capítulo 12, el Señor le dice a Moisés, he aquí yo voy a pasar por Egipto. Egipto es el mundo, donde está el paganismo, donde están las falsas religiones, donde están, aleluya, los mentirosos, los idólatras, donde están los ladrones, donde están los adúlteros, donde están los que hacen y cometen rito al cuerpo. Egipto es allí fuera donde habita el sistema. Sistema es Babilonia, el mundo es Egipto. Aleluya, aleluya, aleluya. La forma de operar ahí fuera, conforme a la carne, es la forma que conocemos en cómo trabaja el enemigo. Pero dice la palabra del Señor que venía una plaga de muerte, pero esa plaga no era para el pueblo de Dios. Esta plaga no venía para aquellos que estaban comprados para el pacto, aquellos que estaban bajo el pacto. Pero había una condición. El Señor le da unas instrucciones. Y es que lo primero que el Señor le dice a ellos, aleluya, es que empiecen a santificarse. Dice así en el verso 18, en el mes primero comeréis los panes sin levadura. Desde el día 14 del mes por la noche hasta el 21 del mes durará en vuestra casa. Desde el 21, desde el día 14 hasta el 21 del mes, por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así el extranjero como el natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Una de las primeras instrucciones que el Señor le da al pueblo es: sacad la levadura, no tan solo de vuestro cuerpo, sacad la levadura de vuestras casas. Hace tiempo que el Señor viene hablando con nosotros y nos viene instruyendo sobre derribar altares, sobre derribar columnas, sobre sacar a Acera, sobre sacar a Baal de en medio nuestro. Esto es sacar la levadura que hay en nosotros y sacar, aleluya, la levadura que hay en nuestra casa. Y no estamos entendiendo lo que tiene y lo que la iglesia tiene que hacer, porque la iglesia no está percibida en los cielos. Mas hay un pueblo que está percibido. Hay un pueblo que Dios levantó hace tiempo, cuando Dios empezó a proclamar aquí que se levantaran los guerreros, los intercesores, los evangelistas que habían venido a esa nación y los que pertenecían a esa nación. Hace tiempo que cuando el Señor entregó este mapa y empezamos a orar porque fuesen levantados los Pedros que estaban en las cárceles, porque fuesen sacados del pozo de los leones los Daniel que serían encarcelados, porque saliesen, aleluya, del lago, del pozo de fuego, aquellos que estaban allí, los que estaban en el lago cenagoso, los que estaban en lugares de depresión, los que estaban en lugares de muerte. Hace tiempo que se está clamando y el Señor me dijo: hay un ejército mundial que es el que yo quiero que se levante, pero la iglesia sigue arraigada a 4 paredes y no está entendiendo que nuestro trabajo es universal, no es solamente territorial, es universal. Aleluya. Y dice que el Señor mandó al pueblo a que sacara de en medio de ellos la levadura y que se santificaran desde el día 14 hasta el día 21. ¿Qué significa esto? Aleluya. Esto significa que hay que prepararse antes de que llegue la tormenta, pero para tú saber esto, tú tienes que estar
has percibido en los tiempos. El Señor no te da una palabra. El Señor habló aquí, e incluso la semana pasada se repitió otra vez. Isaías 5, yo sé la semilla que planté. Yo planté una viña y ahora yo quiero cosechar fruto, pero no me des uvas silvestres. Dame de lo que yo coseché, porque yo sé lo que yo planté en ti. Dios sabe la palabra que ha venido entregando al pueblo para cosechar luego del pueblo. Dios sabe que mandó al pueblo a despertar. Dios sabe que mandó al pueblo a activarse. Él sabe la semilla que plantó en su viña, porque Dios es perfecto, pero no siempre, aleluya, la semilla se reproduce, porque va a depender la tierra donde se plante la semilla, el fruto que la semilla dará. No coman, no coman, porque no va a importar si eres de Israel o eres un extranjero, tú serás cortado de en medio de mi pueblo. Cuando la Biblia habla de cortar, habla de muerte. Cuando la Biblia habla de cortar, habla de muerte. Y hay una muerte que no es la muerte física. La muerte física no representa nada y el hombre tiene que aprenderlo. Esto es un proceso, una transición. Hay una muerte que es la verdadera muerte, que es aquella muerte que se tiene cuando no se está bajo la soberanía, bajo la autoridad, bajo la voluntad perfecta de Dios. Y a esta es la muerte que nosotros tenemos que temerle. Dice, no teman de lo que pasará con la carne y con la sangre. No teman de lo que el hombre pueda hacerle, mas temed de lo que Dios pueda hacer con vosotros, porque es Dios el que tiene el destino final del hombre. La voluntad del Señor es que su pueblo empiece a santificarse. De hecho, el pueblo tiene que empezar a hacerlo ya, porque hace tiempo que Dios está ordenando esto. Antes de que llegara la plaga de tiniebla, que es el miedo y el pánico y el terror y la confusión, Dios mandó al pueblo a estar apercibido en los tiempos, a derribar de su vida, a santificar su mente. Una semana, santifica tu mente, santifica tu corazón, santifica tu cuerpo. Ahora echa fuera esto, rompe estructura, empieza a elevarte a un nivel superior, porque yo te he hecho libre. El Señor habló aquí de una libertad en el espíritu. El Señor dijo, aleluya, que la carne puede ser encarcelada, pero el espíritu jamás lo será. Hace tiempo que el Padre viene preparando a su tiempo apercibido, a su pueblo apercibido en los tiempos. Pero de nada sirve que Moisés diese una palabra al pueblo si el pueblo no hubiese obedecido lo que Dios mandó a través de Moisés. De nada le sirve a un profeta desgastarse como le pasó a Jeremías. 50 años predicando, 50 años diciendo arrepentido, 50 años diciendo póngate a cuenta con Dios. Jeremías predicó hasta el agotamiento, se cansó, dijo Dios, yo no predico más, yo no quiero decir más tu palabra, yo no, Señor, callo mi boca. Padre, yo deseé morir, dice Jeremías. Escribió las Lamentaciones, llanto, todo, queja y aleluya, delante del Señor. Porque no hay una cosa que duela más, una cosa que frustre más y que mate más el corazón de un profeta, que estar diciéndole al pueblo lo que va a acontecer y que el pueblo no escuche. Dice que cuando vino Asiria, cuando vino Babilonia, todo el pueblo fue llevado bajo la cautividad. Morían los niños, morían las mujeres, morían pueblos enteros. ¿Por qué? Porque no quisieron escuchar la voz que Dios había mandado antes. Solo es posible que un pueblo, aleluya, que un pueblo sea salvo como fue el pueblo de Israel, cuando el pueblo escucha la voz del profeta que Dios ha puesto como cabeza en él. Y un profeta no es aquel que se inventa cosas. Un profeta no es aquel que te pone la mano en la cabeza y que te dice así, 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 así. Eso es parte del ministerio profético. Pero la profecía es esta. Un profeta es todo aquel que te da una palabra de parte del Señor. Todo aquel que ve a una iglesia y te dice, Cristo viene, arrepiéntete. Esto es un profeta, es una voz que clama en el desierto. Un profeta es aquel que te dice, Dios tiene un plan contigo. Un profeta es aquel que te dice, va a acontecer esto. Viene juicio, viene arrepentimiento, viene muerte. Un profeta es aquel que se adhiere a esta palabra, porque toda profecía tiene que estar, aleluya, ajustada a la palabra del Señor. Si la palabra, si la profecía que te entregan no es conforme a la palabra que te escrita, dicha profecía y dicho profeta son falsos.
Pero si la palabra que se te entrega está basada en esta palabra escrita, entonces ciertamente el pueblo será juzgado, porque no recibió la palabra que vino de parte del Señor. Mas en este tiempo Dios le está diciendo al pueblo, son tiempos de miedo, confusión y terror. Tiniebla están sobre la tierra, pero no tiniebla de muerte como tal. Tiniebla de miedo, confusión, donde el hombre no puede ver la palma de la mano porque no sabe lo que va a acontecer. Donde tu amigo, tu hermano puede ser el que porte lo que va a matar a tu casa o lo que simple y sencillamente va a contaminar tu vida. Pero tú no sabes nada y tú estás lleno de miedo. Está lleno de miedo. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a morir mañana. No obstante, dice que la palabra del Señor que Él librará a los suyos. Él librará a los suyos. Dice, el Señor mandó al pueblo a sacar la levadura, a sacar el pecado, a sacar todo lo que le fuese de obstáculo para que el ángel pudiera proteger su casa. Y dice que después de esto, convocó Moisés a los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos para vosotros y vuestra familia. Le dijo, preparad comida entre vosotros para que ustedes compartan. Los estaba preparando para una cuarentena o para un encierro. Una cuarentena son 40 días, pero para un retiro, un encierro. Y dice que ellos cogieron el cordero y lo mataron. Y dice que pusieron la sangre, que es la que está sobre cada uno de nosotros, no tan solo en este local no. La sangre está sobre cada uno de nosotros. Nosotros somos esa puerta, nosotros somos esa casa, nosotros somos ese dintel que carga la sangre de Jesucristo. Y donde nosotros estamos afirmados en el Señor, dice que hay una promesa sobre nosotros. Esta promesa no se limita simplemente a una promesa de que tu carne no va a sufrir una consecuencia. Quiero ser clara con esto. La carne puede sufrir una consecuencia, pero esta promesa es la que te asegura a ti que después de esta vida, la verdadera vida, tú la tienes proporcionada. Tú la tienes proporcionada. Porque a veces nos preguntamos, ¿por qué mueren pastores? ¿Y por qué se van? Porque se cumplió su tiempo. El Señor ha dicho, tiempo de irse. Pero le profetizaron eso, sí, pero habló el Señor, solo Él lo sabe. Un Julio Melgar se fue de cáncer. Cualquiera puede morir de una fiebre, de una gripe, porque ya Dios cumplió su propósito y dice, te llevo. Muchas veces para que no te pierdas, por la desesperación, por la tristeza, por la depresión. Muchos pastores son arrebatados de la tierra para que no se pierdan. Porque así como Moisés tuvo que ser arrebatado. Y tú dices, ven acá, pero ¿cómo puede ser un hombre lleno de vida, con una iglesia gigantesca, salió y se mató por el camino? Dios le dijo a Moisés, oye, la desesperación que tú tienes con el pueblo, la indignación, te está llevando a ti a perderte delante de mí. Te voy a tener que traer. Y Dios se lo llevó. Antes de que nosotros perezcamos y nuestra vida eterna se pierda, Dios por amor nos levanta. Por amor. El cristiano tiene que ver la muerte física como parte de la misericordia de Dios. Porque mientras estamos sujetos a ese cuerpo, podemos caer. En una noche podemos perdernos. Una noche de pasión desenfrenada, una noche de mentira, una noche de agresividad, una noche de ira, una noche de drogas, de chisme, una noche de brujería, una noche de hechicería, una noche. Si moriste esa noche, te fuiste con el diablo. Y Dios te levanta antes de eso. Por eso digo que nuestra verdadera preocupación tiene que ser el espíritu y no lo que pueda acontecer con el alma. No lo que pueda acontecer, perdón, con la carne. Y dice que después de esto, ellos pusieron la sangre en las puertas. Y nosotros tenemos que asegurarnos de que tenemos la sangre de Cristo colocada sobre nosotros. Y eso es solamente para aquel que ha hecho pacto con Dios y que ha entrado en el pacto. Y dicho pacto dice, sed santo,
porque yo soy santo. Dicho pacto dice, yo soy fiel con lo que me son fieles. Dicho pacto dice, si tú me buscares, yo estaré contigo, mas si tú me dejares, yo te desecharé para siempre. Dicho pacto tiene mucho. Hay una condición y un mandamiento que está sobrepuesto sobre todo. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Para terminar, dice que después que ellos pusieron la sangre del cordero sobre sus casas, entonces Moisés le dijo, ahora os encerraréis en vuestras casas y quedaréis allí, porque el ángel de la muerte va a salir. Cuando Dios me dijo esto, dije, Señor, Israel era una congregación. Tú lo querías sacar de Egipto para que no te sirvieran en Egipto. Eso significa que ellos empezaron a invocarte, porque dice la palabra que el clamor de Israel había llegado hasta la presencia del Señor. Lo que significa que Israel ya clamaba a ese Dios de sus antepasados. Y dice que ellos querían servir al Señor, pero el Señor no aceptaba que yo le sirviera en Egipto. Y dice, lo quiero sacar de Egipto para poder, aleluya, para que me sirvan una verdadera adoración, para que me den una adoración que yo pueda recibir, para que me den una adoración limpia. Por eso es que Dios nos saca del mundo y nos aparta de todo aquello que pueda contaminar, que pueda contagiar nuestra adoración, porque nosotros somos un tabernáculo santo para Dios. Y dice que el Señor le dice, aleluya, al pueblo, le dice a Moisés, sacaré a mi pueblo de Egipto, pero antes pasaré por Egipto. El ángel de la muerte. La muerte y la vida están en las manos de Dios. Nadie muere si Dios no lo quiere así. Sí, permisión de Dios, por legalidad que tuviera el diablo o porque Dios lo levantó. Pero en todo hay una permisión de Dios. La tiniebla, el diablo, nadie se puede mover si Jehová no le autoriza antes. Ahora tenemos que ser conscientes. El diablo tiene un derecho legal y Dios es un Dios justo. Sobre aquellos que no están afirmados y que no están haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios, el diablo tiene un derecho legal. Muchas veces estamos cubiertos por la misericordia y no por la gracia. Misericordia es lo que Dios tiene para con toda la tierra. La gracia es aquello que forma, que cubre a los hijos del pacto. Y tenemos que entender esto. Porque hay muchos cristianos que siguen haciendo y no les acontece nada. La misericordia de Dios se sigue extendiendo. Pero llega un día que el diablo dice, es mío, me lo llevo. Y Dios le dice, le dio oportunidad de que se arrepintiera, pero nunca lo hizo. Es tuyo. Porque se lo ganó por legalidad. Y tenemos que estar conscientes de esto. Esto no tiene que ser revelado para que entendamos que el diablo puede tener legalidad o no sobre una vida, aún llamándose cristiano. Y dice, Moisés le dijo que se quedaran todos encerrados. ¿Y por qué Moisés le dice enciérrate? Porque ahí fuera está Egipto, pero en tu casa tú eres Israel. Entonces dije, el primer acuartelamiento, encierro, ¿cómo le llaman a esto? ¿Cómo le están llamando a esto? No, bueno, cuarentena son 40 días, pero ahora no me acuerdo cómo le llaman. Pero este tipo este tipo, ¿no?, de restricciones que estamos teniendo de cada uno en su casa, la primera vez que se ve es en la Biblia y es impuesto por Dios. ¿Por qué? Porque es una manera de preservar la vida del ser humano. La primera vez que se ve, pero la iglesia, si no tiene conocimiento, va a decir, el diablo quiere cerrar la casa. No, Israel se apartó y dejaron de congregarse, porque dice que ellos se reunían, invocaban a Dios y ofrecían ofrendas, pero Dios ya no la quería en Egipto, la quería fuera. ¿Qué significa eso? Dios le dijo, ahora ustedes se van a reunir y me serán asamblea dentro de vuestras casas. ¿Por qué, Señor? Porque tú estás en medio de Egipto, pero en tu casa habito yo. Porque tu casa es Israel, pero la tierra es Egipto.
Por eso es que nosotros imponemos el reino de Dios en nuestra casa. Dice en el Salmo 91, por cuanto me has puesto por altísimo de tu habitación. Nosotros imponemos a Dios como gobierno legal y único gobierno en el lugar donde nosotros habitamos y tenemos total legalidad, total derecho. Ese lugar es nuestra casa. Por eso el pueblo de Israel se metió allí, pero no se metió allí a dormir, se metió allí a congregarse y a buscar al Señor. En este tiempo es tiempo de que la iglesia esté en su casa, esté tranquila, pero no esté durmiendo, esté preparándose, santificándose para lo que puede venir, porque lo único que lo va a guardar a ellos es imponer el reino de Dios en su casa y que el diablo no tenga legalidad ahí dentro para que nada pueda atravesar. Llámese muerte física o muerte espiritual, pero que no pueda atravesar, que tenga antes que ser permisión de Dios y no legalidad del diablo, porque si entra por permisión de Dios será para salvación, pero si entra por legalidad del diablo será para muerte eterna y física. Entonces es tiempo de que nosotros levantemos en nuestra casa un altar de adoración. Es tiempo de que nuestra casa se convierta en un tabernáculo de adoración. Es tiempo de que, aunque el mundo esté sufriendo tiniebla, en nuestra casa la luz de Cristo resplandezca. Es tiempo de estar en ayuno, es tiempo de estar en consagración, tiempo de estar en santidad, tiempo de estar en una búsqueda interna profunda en el espíritu, ni siquiera de estar chillando, ni siquiera de estar haciendo guerra, no, es tiempo de decir, Señor, heme aquí, mírame a mí, Señor, te estoy buscando, Espíritu Santo. Ni siquiera es tiempo de estar levantando la voz y haciendo escándalo, es tiempo de decirle, escudriña mi corazón, saca de mí lo que no te agrada, santifícame, Señor, cumple en mí tu propósito en ese tiempo y hágase tu perfecta voluntad. Es tiempo de ponerse de acuerdo, de ponerse a cuenta de manera personal con Dios. Es tiempo de ponerse a cuenta con Dios. ¿Por qué? Porque esto empezó como una epidemia, pero hoy es una pandemia. Toda la tierra tiene que doblegar rodillas, toda la tierra se tiene que poner de acuerdo con Dios, toda la tierra tiene que volverse a Dios, porque Dios quiere a su pueblo fuera de Egipto, no lo quiere mezclado, lo quiere separado de Egipto. Y podemos ver como que el diablo ha cerrado las iglesias, y yo lo veo como que Dios ha separado a su pueblo. Podemos ver como que el diablo ha cerrado. Diablo no puede cerrar iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y donde quiera que hay un cristiano, allí está Jesús, allí está Jesucristo. No estamos entendiendo que nosotros somos la iglesia, que de manera personal tenemos que imponer el reino donde nos encontremos. Pero las iglesias, la gente está afligida porque el diablo cerró la iglesia. El diablo no puede cerrar la iglesia. Escucha, Dios quiere que su pueblo se tenga cuenta con él. Dios prepara a su pueblo para un tiempo, pero este es el tiempo en que la iglesia tiene que ser purificada. En lo que esté enleudado serán cortados de la asamblea del Señor. En que aquellos que tengan levadura en su casa y levadura en su cuerpo serán cortados de la presencia del Señor. No solamente física, que puede ser física, pero esto es un asunto espiritual. La muerte no está en la mano del hombre, por eso el hombre toma tanto miedo, porque cuando el ángel de la muerte pasa, no es el hombre quien lo dispone, ni el diablo tampoco, es Jehová quien le dice, ve y pasa, pero en mi pueblo no habrá muerte. Eso significa yo preservo su alma y su espíritu, y de lo que me place preservo también su carne. Podemos ver que el diablo cierra la iglesia, pero ¿cómo puede el diablo tocar en mí si yo soy la iglesia de Jesucristo? ¿Cómo me va a cerrar a mí? ¿Cómo va a cerrar mi boca en mi casa? ¿Cómo va a cerrar mi boca en mi habitación? ¿Cómo va a cerrar mi boca a leer la palabra? ¿Cómo va a... cuando yo me postre y diga, Jehová, envía a los ángeles sobre la tierra ahora? ¿Cómo va a poder el diablo cerrarme la boca? Yo soy iglesia de Jesucristo. Él no tiene legalidad ni autoridad. Dice que ni la muerte ni el Hades prevalecerá sobre la iglesia de Jesucristo. La muerte no prevalece sobre mí. El Hades no prevalece sobre mí. El infierno no prevalece sobre mí. Principado no prevalece. Potestad no prevalece. Demonio no prevalece. No prevalece nada contra la iglesia de Jesucristo. Toda autoridad nos ha sido dada. Pero eres tú y soy yo, iglesia, lo que tenemos que decidir a nivel mundial. ¿Qué tenemos que hacer en este tiempo? Es tiempo
de que tú de manera personal te pongas a cuenta con el Señor y hagas el trabajo. No es un trabajo físico. El Padre quiere sacar la levadura. El Padre quiere arraigar a su pueblo. La prueba no viene para matar. La prueba viene para demostrar de qué estás hecho, en qué estás arraigado, en qué estás creyendo, en qué estás confiando. La prueba viene para demostrarte quién eres tú. La prueba viene para hacer la diferencia entre el justo, el injusto, entre el trigo, cizaña. Job fue probado en todo, pero en todo venció. Las pruebas son para el cristiano, no para el mundo. Tú eres quien decide lo que quieres hacer. Tú eres quien decide. Jamás podrás el diablo cerrar la iglesia mientras haya un pueblo que entienda que el templo soy yo y eres tú. Que el templo y el reino de Dios se impone sobre la tierra. No depende de cuatro paredes. Depende de un espíritu que se conecte con el Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por esta palabra, Señor. Padre, te doy gracias porque una vez más tú levantas a aquel que no tiene fuerza. Padre, yo te doy gracias. Yo te ruego, Dios mío, que tú plasme tu palabra conforme a tu voluntad. Padre, yo no sé el mensaje que tu pueblo esperaba, pero he aquí, Señor, tú has puesto palabra en mis labios y yo he entregado. Señor, en el nombre de Jesús, sé tú quien opere y quien obre. Padre, no solamente sobre esta iglesia, todo tu pueblo a nivel nacional e internacional, Padre, que escuche esta palabra. Señor, son tiempos de salvación. Es tiempo de volver a ti. Es tiempo de buscar tu rostro y de ponerse de acuerdo contigo. Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego que todo espíritu de rebelión contra la palabra que tú has entregado sea cancelado en el nombre de Jesucristo. Señor, yo te ruego que en el nombre poderoso de Jesús, todo espíritu, Señor, que se niegue a volver a ti, sea doblegado y sometido en el nombre de Jesús. Padre, que tu pueblo confiese que tú eres su Dios y que tu pueblo, Señor, quite de ello todo lo que le haga daño. Señor, que yo saque de mí todo lo que me impide cumplir tu voluntad y tu propósito. Señor, en el nombre de Jesús, gracias, porque en todo tiempo tú tienes vida, tú tienes salvación, tú tienes esperanza. Padre, gracias, porque aunque el mundo habite en tiniebla, sobre nosotros resplandeces tú. Padre, gracias. Levanta tu pueblo, porque es tiempo de que tu iglesia cumpla su asignación. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sean bendecido ministerio. Jehová ama. Sea bendecida iglesia del mundo. Sea bendecido. En el nombre poderoso de Jesús se levanta un ejército. Se levanta la iglesia. Impone el reino. En el nombre de Jesús. Amén.